Vamos a iniciar en este momento esta nueva serie, este estudio de específicamente las cartas que el Señor Jesús dicta a las 7 iglesias del Apocalipsis. Es un estudio tan importante porque no tan solo habla de las caras espirituales de cada iglesia, de lo que batallaban. Cada carta va a tener una exhortación, una advertencia, una promesa, va a tener una identidad definida del Señor Jesucristo, cómo se presenta, va a tener consejos, cada una tiene de repente, muestra el Señor Jesús, haz esto, haz aquello, y Él empieza a aconsejar a las iglesias y les hace advertencias fuertes. No tan solo es el hecho de que esas iglesias físicamente existían en Asia Menor, por aquel lado, sino que también tienen algo que va más allá, algo más profundo. Cada una de las 7 iglesias representa una era del cristianismo desde la era apostólica hasta el día de hoy. Cada una representa una era que el cristianismo sufrió algo, confrontó algo. No tan solo es que el Señor Jesús le estaba hablando a las iglesias físicamente, sino que cada iglesia está representada o está representando una era. Así que hoy vamos a empezar con la introducción de cómo empieza a desarrollarse esto. Yo le invito a que vaya a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver hoy el contexto en el cual se recibieron esos mensajes, esas cartas que se iban a mandar a estas iglesias. Así que vamos a empezar con el versículo 9 de Apocalipsis. No creo que batalle para encontrarlo en su Biblia, pues es el último libro. Y dice el versículo 9: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Vamos a iniciar haciendo una oración. Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos has enseñado, lo que nos has dejado a través de tu palabra. Hoy empezamos esta nueva serie y te pedimos que sea con la ayuda de tu Espíritu Santo que podamos profundizar en aquello en lo que tú tuviste esta intención de dejarnos, de enseñarnos, de poder advertirnos, aconsejarnos, de hacernos entender las promesas que tienes, pero también los peligros que existen en este camino. Gracias por todo lo que estás haciendo. Yo encomiendo este estudio en tus manos y te ruego que bendigas a todos los que en algún momento han de estar escuchando este estudio. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar platicando sobre el contexto por el cual estas cartas se escribieron. Lo primero es que el autor se identifica, dice yo, Juan. Evidentemente está hablando de Juan el apóstol amado, el que fue el más jovencito de todos. Dicen los teólogos que era el más joven de los apóstoles en aquel tiempo. Era un jovencito cuando estaba con el Señor Jesucristo, pero en este tiempo ya no es un joven más. Estamos hablando que el Apocalipsis se escribió en el año 95 después de Cristo, es decir, que habían pasado alrededor de 45 años después de que Jesús había resucitado. 45 años, más 4 décadas y media habían pasado desde que Jesús había resucitado y se le había presentado a los apóstoles, y ellos ya habían pasado por más de 4 décadas desde que habían recibido el mensaje de Jesucristo y lo habían compartido. Juan ya no es un jovencito, ya se presenta en las cartas primera, segunda y tercera de Juan como el anciano. Ya la juventud lo había dejado, ya es un hombre de experiencia, es un hombre transformado, es un hombre que ha sido lleno del poder de Dios, y es un hombre que siempre fue hacia adelante testificando de primera mano lo que él vio con sus propios ojos. Porque recordemos que Juan fue el único apóstol que estuvo viendo la crucifixión. Los demás estaban escondidos. Juan estuvo en el momento en que estaba siendo juzgado por los sacerdotes. Él tuvo la oportunidad de entrar ahí donde estaba siendo juzgado el Señor, porque tenía ciertos conocidos ahí en esos tribunales. Se dice que Zebedeo, su padre, era un hombre importante en negocios y que tenía ciertas influencias porque le tenían respeto de alguna forma a Juan. Pues Juan estaba ahí, nadie le hizo, nadie lo tocó. Juan es el único que está en la cruz, y él mismo, cuando está escribiendo en el Evangelio, dice: yo lo vi.
yo testifico que estas cosas son verdad. Él fue impresionado por la crucifixión. Él fue el único que vio al maestro en su peor momento físicamente, muriendo en la cruz, sufriendo. Fue una imagen desgarradora seguramente para Juan, porque fue el único de los apóstoles que vio que del Señor Jesús, de su costado, saliera agua y sangre, y eso le impactó a él, y él testifica sobre eso. Es el primero que cuando escucha que Jesús ha resucitado, él corre con toda su juventud y todas sus fuerzas para llegar a ver si esto había sucedido. Ese es el jovencito al que el Señor Jesús, junto con su hermano, le llamó hijos del trueno, porque era un hombre con un temperamento bastante frágil, estallaba, se molestaba, tronaba como un relámpago, como un trueno. Y después lo vemos como el poder de Dios lo fue transformando hasta que en sus cartas dice, hijitos míos, debes de amar a vuestros hermanos. Y si alguien no ama, no es de Dios, y él empieza a hablar sobre un corazón transformado. Recordemos que en el Evangelio Juan era el que una ocasión en una ciudad de samaritanos no lo quisieron recibir, y él estaba pidiéndole a Jesús la oportunidad de hacer descender fuego del cielo y que quemara la ciudad porque no lo habían recibido. Y el Señor Jesús le llamó la atención, dijo, no sabes de qué espíritu eres, venimos a salvar las almas, no venimos a perderlas. Entonces, ya no es ese jovencito, es un hombre lleno del poder de Dios, es un hombre lleno del poder de la presencia de Dios, es un hombre que ha convivido, que ha sufrido por el Evangelio, y él mismo está hablando, yo Juan, vuestro hermano. Es decir, él no se está identificando con la autoridad espiritual que tiene, pero sin embargo se pone a ese nivel de decir somos hermanos, somos hijos del mismo Padre, servimos al mismo Señor, y Él empieza a conectarse con nosotros diciendo, yo soy tu hermano. Y hay algo muy interesante, dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan habla claramente que su vida no ha sido fácil, que ha vivido problemas, que ha vivido circunstancias difíciles por servir y seguir a Jesucristo. Esto es un acontecimiento que es de lo más natural. Si usted busca a Dios, usted tiene que entender que siempre va a haber tribulación, problemas, luchas, porque el diablo siempre se va a oponer a que nosotros prediquemos a Cristo y que las almas se conviertan. Así que esto es, él mismo dice, no crean que porque yo estoy lleno del poder de Dios, no crean que porque yo vi a Jesucristo en persona, no crean que porque hay milagros a través de mi vida, no he vivido las tribulaciones que todas las personas que han creído en Cristo a través del mundo han vivido. Así que nosotros tenemos que entender que si nosotros servimos al Señor, en algún momento nos tocará luchar, nos tocará pelear. Y él estaba diciendo de esta forma, copartícipe, es decir, yo participo junto con en las tribulaciones. Y dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Me gusta cómo Juan se siente identificado con ser parte de un reino. Y un reino es un territorio delimitado que tiene a un rey como autoridad máxima de todo ese territorio. Y Juan está diciendo, yo estoy dentro de ese reino, yo estoy dentro de esa propiedad que le pertenece a Jesús y donde Él manda. Y no tan solo donde Él manda, sino donde Él manda con una paciencia, Él gobierna con paciencia. Él está diciendo así. Nosotros tenemos que entender que la Biblia también habla del reino de Satanás. Y el reino de Satanás también tiene una limitante, tiene un perímetro y tiene a Satanás por rey. Ahí se obedece la voluntad de Satanás. Y obviamente el reino de Satanás es pecado. Cualquier persona que practica el pecado tiene que entender que está dentro de ese reino. Él está dentro de su reino. Yo siempre menciono que Satanás estaba en el árbol de la tentación, de la ciencia del bien y del mal. Él no se salió de su territorio. Ese era su territorio, era su árbol, por así decirlo. Tenía autoridad para estar ahí. De alguna forma, él estaba ahí. Él no se fue a buscar a Eva. Eva fue al terreno de él y empezó a hacer un diálogo que nunca debió haber existido. Pero Satanás está en su área. El cristiano siempre nos enseña la Biblia el que habita el abrigo de Dios.
es decir, el que está bajo esa protección, bajo su reino. Nada puede suceder eh, de alguna forma cuando estamos dentro de la voluntad de Dios y hemos reconocido a Jesús como nuestro rey. Es decir, que Él manda, que Él obedece, que nosotros obedecemos lo que Él dice, lo que Él pide. Si Jesucristo es nuestro rey, es porque nosotros estamos dentro de su reino. Si usted dice que es cristiano y practica el pecado, déjeme decirle que por más que piense que usted está en Francia, pues no, no está en Francia, está en Estados Unidos, está en México, está donde quiera que usted me esté escuchando o viendo. No importa lo que usted piense que es donde usted a veces está en el trabajo y quizás está imaginando que está en Hawái o en cualquier otro lado donde usted quisiera estar, pero eso no quiere decir que físicamente esté ahí. Y a lo mejor con su mente puede decir que usted es parte del reino de Cristo, pero territorialmente usted está en el área del pecado. Y no importa que usted diga que vive en Francia o en Italia, donde usted le quiera poner el nombre, lo importante es dónde estamos y bajo el reino de quién estamos. Dice la Biblia, y en la paciencia de Jesucristo. Dice que Él está en la tribulación, pero está en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y esto es algo que nosotros agradecemos profundamente, porque Jesús reina con paciencia. Muchos de nosotros no tenemos mucha paciencia. Pero gracias a Dios porque Él la tiene, porque si no fuera por su paciencia, ninguno de nosotros estaría todavía ni vivo ni en su camino. Pero Él tiene paciencia con nosotros y nos la va a demostrar de alguna forma en las cartas que vamos a estudiar próximamente en esta serie de estudios. Ahora lo que dice él, estaba en la isla llamada Patmos. Patmos es una isla en el mar Egeo, donde los romanos tenían unas canteras de mármol. De alguna forma ellos eran dueños de esa isla y ahí exiliaban a algunos presos. No se sabe si los usaban a los presos para trabajar y extraer de esa cantera el mármol, porque ellos en Patmos se sabe que ellos extraían mucho mármol para todas las construcciones que hacían. No sabemos si simplemente dejaron a Juan por predicar, porque él está diciendo que la razón por la que está en la isla de Patmos es por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, que no lo llevaron de vacaciones a la isla de Patmos, lo llevaron preso porque él estaba haciendo algo que el gobierno de Roma estaba prohibiendo. No prediques a Cristo, o no prediques de él, no hables de él, no des testimonio de que él está vivo, de que él murió. No puedes hacer eso. Y él, con el valor que tiene, lo hizo y la consecuencia es que él dice, yo estoy en esta isla y no estoy de vacaciones, no estoy por mi voluntad, sino porque me trajeron por predicar la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que siempre que hay cosas así, hay un propósito de Dios para ellas. Dentro de este exilio, de esta probable soledad que Juan pudo haber tenido hasta cierta forma, es donde Dios le lleva para encontrarse con él. Si no fuera por las cárceles del apóstol Pablo, no tendríamos la mayor parte de las cartas de Pablo porque la mayoría fueron escritas desde la cárcel. Si Pablo no hubiera sido encarcelado, él hubiera seguido predicando de ciudad en ciudad, de nación en nación, y nadie lo detiene. Él avanza, pero de repente Dios permitía que él estuviera encarcelado y era como él tomaba la calma de empezar a poner en escrito lo que el Espíritu Santo estaba inspirándole a hacer. Y gracias a Dios por esas cárceles de Pablo, yo sé que él igual las sufrió, pero gracias a esos momentos de pausa, nosotros tenemos la bendición de estudiar Apocalipsis y Gálatas y Efesios y Corintios y tantas cartas que fueron escritas en momentos que no eran precisamente lo que ellos tenían planeado, pero sucedieron por algo. Y es que en la música, los que estudian música saben que también hay silencios que se tienen que respetar dentro de una pieza musical y los silencios también cuentan. Y a veces esas partes donde Dios te detiene tienen un propósito que no es que aprendamos a quejarnos, sino a entender por qué es que Dios nos pone en pausa en algún momento para enseñarnos algo. Y es que Juan fue llevado a Patmos y Dios permitió que lo exiliaran allá porque él tenía un propósito de encontrarse con él de una forma tan poderosa que lo vamos a ver enseguida. Y dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor aquí es aceptado como el domingo. Los discípulos empezaron a llamarle así el día que Jesús había resucitado de entre los muertos, el día del Señor. Y dice ahí la Biblia que él estaba en el espíritu, es decir, que su espíritu estaba hablando de los que estuvimos hablando en Gálatas sobre las obras de la carne y los frutos del espíritu. Está hablando de que él espiritualmente estaba en un área espiritual con Dios. La carne estaba sujeta y la experiencia fue algo espiritual, no algo carnal, porque hay muchas personas, yo no sé si usted sabía, pero en los años 60 se levantó un grupo de jóvenes cristianos diciendo que habían encontrado visiones muy poderosas en Dios en la oración y la gente empezó a prestar atención. ¿Cómo lo lograron? Dijeron, empezamos a mezclar el LSD con la oración y empezamos a ver al Señor y empezamos a ver colores que no sabíamos que existían y eso es en la carne y no era nada con el Señor, o al menos no con el Señor que nosotros servimos. Pero está hablando de una experiencia espiritual, porque era un hombre espiritual, porque era un hombre que daba fruto en su espíritu. Y dice ahí, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Mire, no, vamos a identificar esta voz más adelante como la voz del Señor Jesucristo. Pero lo primero que él escucha es la voz del Señor y la identifica como una trompeta. Más adelante va a escribirla como de un río de muchas aguas. La trompeta en la Biblia tenía una cierta función muy característica porque era para alertar a las personas. La Biblia nos dice en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, sobre todo en Levítico, cómo se formaron unas trompetas de plata para poder hacer que el pueblo se comunicaran. Y si era momento de guerra, la trompeta hacía un sonido para que la gente entendiera que era un momento de guerra. Si era un momento de pararse, de irse, de quedarse, se comunicaban a través de la trompeta. Pero es que la trompeta siempre ha tenido esta como autoridad y siempre se ha identificado como un instrumento bélico. Los soldados en los ejércitos comunicaban cualquier cosa que tuviera que ver con la guerra con la trompeta. Ellos emitían un sonido y la gente lo identificaba. Evidentemente, la trompeta no es un instrumento débil, es un instrumento que necesita fuerza para poder emitir su voz. Lo que me dice es que la forma en la que él escuchó esa voz era una voz de autoridad y tiene mucho que ver que él la distinga como una voz de trompeta porque está por anunciar en el Apocalipsis cosas tremendas, está por anunciar cosas que van a venir y que se están acercando y unas que ya han sucedido, que es básicamente la declaración de guerra de Dios contra el pecado y contra Satanás y su reino. La voz de Jesucristo se identificó como una voz potente y de autoridad, no una voz débil, no una voz silenciada o silenciosa, sino una voz que se hace oír. Y yo quiero que usted entienda que en estos tiempos esta voz de Dios tiene que hacerse presente en nuestras vidas cada vez más. Una voz potente, fuerte, que se deje oír en nuestras vidas, que se deje oír en las iglesias. Tenemos que dejar que el Señor Jesucristo hable y nos hable con esa autoridad y con esa fuerza. No importa si nos asusta, no importa si nos preocupa, lo que sea, si nos intimida, necesitamos esa voz de Dios hablando en nuestras vidas cada día. Vamos a ver el versículo número, ah, estamos en el 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a desmenuzar esto un poco más. La voz de trompeta decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es decir, está identificándose en su divinidad. No hay nada antes y no hay nada después de Cristo. Él es. Él es eterno. Los teólogos han descrito el tiempo de la creación, antes de la creación, como la eternidad pasada.
Es decir, hay una eternidad anterior a nuestra existencia y hay una eternidad futura que es después de nuestra existencia en este planeta. Es una eternidad, no medida por horas ni días, sino es una eternidad de los siglos de los siglos. Y está diciendo el Señor Jesús, no soy el que te está hablando, no es un ángel poderoso con una trompeta, no, 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 quiero que entiendas que soy el primero y el último, no hay nada antes ni después de mí. El alfa y omega está usando evidentemente este libro de Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito en griego y está usando la primera letra y la última letra del alfabeto griego. No hay ni nada antes de mí, no hay nada después de mí. Y empieza a dar una orden. Escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Por qué es que el Señor Jesús habló de estas 7 iglesias? Más adelante, en el siguiente estudio, si se puede, vamos a presentar una pequeña gráfica de cómo las 7 iglesias formaban un círculo prácticamente alrededor de Patmos. Estaba Patmos en el centro y se forma un círculo entre las 7 iglesias que rodean más o menos a lo que es Patmos. Había otras iglesias. De hecho, no se escribe a Corinto, por ejemplo, que Pablo habló mucho en esa iglesia. No se habla de Colosenses, no se habla de otras iglesias, no se habla de otras que sí están en la Biblia. La razón por la que el Señor Jesús escoge estas 7 iglesias, pues verdaderamente podrá ser un misterio. La opinión es que realmente estas 7 iglesias se encajan en el perfil de cada una de las iglesias y de los problemas que cada iglesia estamos sujetos a tener, las equivocaciones que podemos tener. La razón genuina y verdadera será un misterio, pero él decidió elegir estas 7 iglesias para comunicar estos 7 mensajes. Estamos seguros, porque era una práctica cotidiana entre las iglesias cristianas de ese tiempo, que se hacían copias y se mandaban a todas las demás iglesias. Pablo fomentó mucho esa idea de que escribieran esta carta, va para los colosenses, pero cuando terminen de leerla, mándensela a los gálatas y los gálatas léanla a ustedes y cada quien estaba formando. Mire, yo he oído muchos conceptos de que a mí me han dicho personas, la Iglesia Católica fue la que formó la Biblia. Eso no es cierto. El que empezó a formar el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Cuando le dice creo que a Tito o a Timoteo, no me acuerdo a quién de ellos, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Y es que él también estaba haciendo el trabajo de copilar las cartas que se estaban viendo. Pedro habla de las cartas de Pablo. Le habían llegado a Pedro las cartas de Pablo. Era una práctica en la que desde el tiempo de los apóstoles se empezó a formar el Nuevo Testamento y fueron ellos los que lo formaron. No, no es cierto que hubo una iglesia, una religión que lo hiciera. Ya estaba el Antiguo Testamento, estaba formado ya por los judíos y el Nuevo Testamento, los que lo empezaron a juntar fueron los apóstoles. Entonces dice ahí la Biblia, escribe un libro de lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias. Dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Es decir, que él de pronto escucha la voz atrás de él de alguna forma, en algún perfil que no era de frente, y él quiere ver a la persona, el ser que le está hablando. Hay algo peculiar en la voz y él quiere saber quién es. Y lo primero que él ve en el versículo 12 dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, lo primero que vio no fue el Señor, sino a las 7 candeleros que representan a las 7 iglesias de las que Jesús le acaba de hablar. Él se lo va a decir más adelante. Lo que voltea a ver hacia la voz, de entre los candeleros sale la voz del Señor. Y cada candelero representa a una de las 7 iglesias. ¿Por qué representa así? Bueno, recordemos que el candelero tiene la responsabilidad de alumbrar. Y Jesús dijo, sois la luz del mundo, ustedes tienen que alumbrar. Una iglesia no puede ser parte de la oscuridad. Una iglesia tiene que brillar y tiene que alumbrar. Ese es el objetivo de tener una iglesia, una congregación. Iluminar en la oscuridad, no ser parte de la oscuridad. En estos tiempos, las iglesias no brillan. Las iglesias se han sumergido en la oscuridad de este mundo, porque yo he visto constantemente en las redes sociales cómo
empiezan a hacer de las iglesias discotecas con DJs, con cosas así, y se vuelve un ambiente que no parece nunca más iglesia. Las iglesias dejaron de llamarle a los altares altares, les empezaron a decir plataformas. A las iglesias dejaron de llamarles iglesias. Les llaman centro de convención, centro de adoración. Les llaman de muchas formas, pero le tienen miedo a decir que es un templo donde Dios habita. Empezaron a maquillar esa luz que debía resplandecer y se volvieron parte de la oscuridad. Empezaron a promover el pecado dentro de las iglesias, empezaron a promover los matrimonios igualitarios, empezaron a promover muchas otras formas de pecado y la iglesia dejó de brillar. Pero en estas iglesias, cuando él voltea a ver, hay 7 candelabros que están ahí y son de oro. Y dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a ver un poco la descripción del Señor Jesús como la ve y me parece sumamente poderoso lo que vamos a hablar aquí sobre la imponente presencia del Señor. Dice que cuando él voltea, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Usa esta parte que el profeta Daniel usaba para hablar de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Ezequiel también lo habló y el mismo Señor Jesucristo hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. En los evangelios decían es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca. Es necesario que el Hijo del Hombre, él se identificaba de esta forma en medio de esos 7 candeleros, es decir, en medio de las iglesias, era el Señor Jesús el que se estaba moviendo. Y es que Él se mueve dentro de las iglesias, porque si son su iglesia, Él siempre ha tenido el deseo de ir y ver lo que hay en las iglesias. Si usted recuerda, cuando subió a Jerusalén al templo, encontramos que él vio un lugar que se había convertido en un mercadeo, donde había muchos animales, donde había muchas cosas, y el Señor limpia eso, empieza a quitar la gente, y cuando quita todo eso, él se pone a predicar y se pone a sanar en el templo una vez que limpió a la iglesia, el templo donde estaba. Quiero decir que en esta ocasión el Señor Jesús le dice, escribe a las iglesias. La iglesia, como usted sabe, es la congregación, no, el templo es el lugar. La iglesia son las personas que están ahí. Muchas de estas personas no tenían quizás un lugar adecuado como un templo para poder servir. Y es que para los judíos, por ejemplo, solamente había un templo, el de Jerusalén y nada más. Aunque para estas fechas, en el año 70, el templo de Jerusalén ya había sido destruido por los romanos. No había otro templo más. Y dice que él estaba en medio de los 7 candeleros, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. O sea, el Señor Jesucristo nos muestra esa dignidad y ese pudor con el que él se presenta y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, lo que representa la sabiduría de Dios, lo que representa el conocimiento, la ciencia y toda la sabiduría del eterno Dios en él. Lo ve con cabellos blancos como lana, hablando de esa sabiduría que ahora el Señor Jesús está mostrando. Obviamente, cuando Juan había visto, la última vez que Juan había visto físicamente, que esté registrado, a Jesús fue cuando aproximadamente Jesús tenía como 33 años, es decir, era muy joven, pero esa era la parte humana del Señor. El Señor Jesús se describe en el Apocalipsis como el anciano de los siglos. Él tiene la sabiduría, el poder y la gloria está en su mano. Dice, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Una de las cosas bien tremendas es, mire que ninguna parte en la Biblia describe cómo era físicamente el Señor. Y esta descripción no tiene nada que ver con el tamaño de su nariz, con el tipo de sus ojos, con el tipo de sus cejas,
con la complexión, no nos describe físicamente las orejas, cómo las tenía, las manos, no nos habla físicamente, sino de cosas específicas de las que uno se puede imaginar, pero no puede darle un rostro. Y es que los, los apóstoles siempre fueron muy cuidadosos, perdón, de no dar una imagen a las personas para que hicieran un retrato de él o una imagen. Nadie lo describe el Señor, ningún apóstol, nada de eso. Lo del manto que le pusieron y todo eso, eso es un invento, no está registrado en la Biblia y no se ponía así el sudario, no se hacía así. Se envolvían a las personas que habían muerto para evitar que se hincharan. Ese sudario de Turino, no sé cómo le llaman, es un sándwich, como si lo hubieran hecho como un sándwich así nada más. Y no es la forma en la que se hacía en ese tiempo. No se sabe cómo era la apariencia del Señor, pero se ven rasgos que nos describen su personalidad, no su apariencia física, su complexión, su color, no dice nada de eso. Dice ahí que sus ojos eran como llama de fuego. Y el apóstol Pablo nos da un poco de luz sobre eso, ¿eh? Porque dice ahí que nos esforcemos porque nuestras acciones pues sean dignas de estar enfrente del Señor, porque el fuego las probará, así dice. Si tú haces obras como el oro permanece, puede ser fundido en la más profunda calor del fuego, pero se puede derretir, pero no va a dejar de ser oro, va a ser oro. La plata lo mismo, el bronce lo mismo, pero si es paja, si es madera, el fuego lo va a consumir. Y lo que el apóstol Pablo decía, que el Señor Jesucristo va a probar con fuego nuestras obras, si son verdaderas, si son reales. Aún nuestra fe, dice el apóstol, que es el apóstol Pedro, que es más preciada, se prueba como con el fuego, se purifica con el fuego nuestra fe. Y es que en algún momento tenemos que entender que el Señor nadie lo puede engañar, esa mirada de fuego prueba todo. Prueba absolutamente todo lo que hemos hecho. ¿Por qué lo hacemos? ¿Con qué intención lo hacemos? El fuego lo prueba todo y el Señor tiene fuego en su mirada. Esa mirada del Señor, yo siempre que me cuestiono cuán profunda, cuán tierna, pero cuán poderosa es. Y esa mirada, aunque no tenía fuego en su mirada en ese momento, unas llamas de fuego, cuando volteó a ver a Pedro, en el momento en que lo estaba negando, sin duda alguna quemó lo más profundo de su corazón a Pedro, cuando dijo, no lo conozco, y volteó a ver a Jesús y confrontaron las miradas, y yo estoy seguro que sintió Pedro algo más profundo que solamente una mirada, triste por la negación de Pedro. Esos ojos de llama de fuego nos van a ver un día, nos están viendo, pero cuando nos presentemos delante de Él, va a desbaratar todo, cualquier engaño, cualquier cosa que no es real, que no es verdadera, que no es sincera, que no viene de un corazón purificado, que ha sido purificado. Muchos de nosotros evadimos a veces o queremos evadir las luchas o los problemas, pero a través de ellos somos refinados, somos limpiados, somos purificados y aprendemos a mantenernos firmes y sólidos. Si las pruebas a veces nos derriten y nos hacen querer desmayar, pero nos purifican, nos limpian, nos hacen que nos levantemos. Dígame si usted no es el tiempo en el que más ha orado es cuando no tiene dinero, cuando está bien enfermo, cuando tiene situaciones, conflictos y problemas de cualquier tipo, nos hacen querer desmayar, pero si nosotros aprendemos a buscar esa mirada del Señor y empezamos a permitir que Él purifique nuestras vidas en esos tiempos, algo lindo va a salir de eso. Si usted sale del horno, saldrá más fuerte, con una fe más sólida, sabiendo que el Señor Jesús no lo dejó en las pruebas. Cualquiera puede creer en el Señor y confiar en Él cuando todo está bien, pero cuando faltan las cosas es cuando realmente somos confrontados si nuestra fe es verdadera o no. Y eso es lo que lo va a probar un día, la mirada del Señor. Versículo 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Es decir, que había un resplandor muy poderoso en los pies del Señor Jesús. Dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. No sé si usted ha estado en alguna ocasión en algún río grande donde corre una afluente de agua poderosa y se oye un estruendo. Se oye un estruendo muy importante. Esto lo voy a traer un poquito más adelante
para unirlo con lo que viene más adelante. Lo que dice ahí, refulgentes como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a volver a la voz del Señor. Como de trompeta, con muchas aguas, el estruendo de muchas aguas. Y dice que también de su boca salió una espada aguda de 2 filos. La palabra, los labios, la boca del Señor. Aquí me impresiona mucho porque Juan, el apóstol que está viviendo esto, le tocó conocer al cordero que enmudeció y no abrió su boca. El cordero que cuando estaba siendo crucificado no emitía una queja, no emitía un grito de dolor, no emitía nada, él enmudeció. Él vio cómo se quedó callado ante Pilato, ante los fariseos, ante los sacerdotes, ante el Sanedrín. Él pudo haberle respondido muchas cosas, él fue muy selectivo con las respuestas y a quién le respondía. A Herodes no le respondió nada, nada. No le dijo sí, no, nada. Él no dijo nada frente a Herodes. A Pilato le contestó más cosas y fue muy preciso, muy contundente con las respuestas que le dio, pero no se vio defenderse, no se vio pidiendo su libertad. Él venía con ese propósito. Él enmudeció y no abrió su boca, venía como el Cordero de Dios. Pero aquí ya no es el que enmudeció y no abrió su boca, sino es el que hace oír su voz. Ruge como el león de la tribu de Judá, ya no como el cordero que estaba en el sacrificio, porque eso ya lo cumplió. Ahora él viene con una voz potente que se hace oír, con trompeta, como un estruendo de muchas aguas, con una espada de 2 filos. La palabra que él emite tiene ese filo que llega hasta el corazón, que llega hasta nuestras vidas. En su iglesia, donde usted me esté escuchando, debe de sentir eso cuando escucha a su pastor o a los predicadores de la iglesia. Debemos de alguna forma saber que no es Él, sino que es Dios el que me está hablando, porque sus palabras, las palabras que ponen los pastores en los predicadores que buscan de Dios, van a ser una espada que va a llegar hasta el corazón, que no nos va a entretener la palabra. En muchas ocasiones, a veces hay predicadores que quieren hacer un espectáculo de la palabra, pero a final de cuentas lo importante es que la palabra llegue hasta lo profundo del corazón, llegue hasta lo más profundo de nuestra conciencia. Una espada 2 filos, una espada que corta por 2 lados. Y cuando un predicador habla, está cortando para allá y está cortando para acá. Está cortando hacia 2 sentidos, al que la predica y al que la recibe. Un predicador, un pastor no puede eludirse de la palabra de Dios. Primero tiene que comerla él. Primero tiene que que su alma tiene que haber sido penetrada por esa espada antes de compartir el mensaje que seguramente Dios ha buscado para que se predique. Pero él es la forma en que Jesús habla, una espada de 2 filos. Él tiene este poder, esta voz potente y poderosa que me entusiasma, me impresiona. Siempre que hablamos de la voz de Dios, se identifica como algo poderoso. Algunos lo oían como trueno, es algo muy parecido al estruendo de muchas aguas. A la trompeta es algo potente, es algo poderoso. Y esa es la voz de Dios que debemos de buscar siempre. No es débil, no es una voz. Me gusta mucho que el Señor Jesús le demuestra a Juan esa faceta que tiene ahora del Cristo glorificado, del Cristo vencedor. Y se lo va a decir más adelante. Vamos a tratar de terminar los siguientes versículos para empezar con las cartas. Si se puede, nos quedan unos pocos minutos, vamos a verlo. Dice, eh, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada. Digo, la explicación de las estrellas viene más adelante. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El rostro de Cristo era, dice, como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto encaja perfecto con el testimonio de Pablo. Pablo vio a Jesucristo en persona, lo vio, él se le mostró. Y dice que la luz de Cristo era superior a la de luz del sol. Y cuando se le presentó a Pablo, era el mediodía.
Ahí dice, en uno de sus relatos, dice que al mediodía se le aparece algo, una luz que era superior al sol, lo dejó ciego. Una ocasión le dijo un rey a un rabino, dijo, tú que crees en el Dios que creó los cielos y la tierra, muéstrame, muéstrame a ese Dios creador, muéstrame a ese Dios que todo lo hizo y que todo lo hace. Y el rabino le dijo, sí, cómo no, ven, acompáñame a la ventana. Y dijo, ¿ves allá, hacia donde está el sol? Y el rabino se tapaba los ojos, dijo, no puedo ver porque la luz del sol me impide que yo vea. Dijo, si no puedes ver la luz de una de sus criaturas, de una de sus creaciones, va a ser difícil que lo veas a él porque él fue el que le dio la luz a ese sol. Entonces la luz del Señor Jesucristo es superior y él identifica que el rostro del Señor Jesús brillaba como el sol. Esto encaja con el testimonio del apóstol Pablo y también certifica que era Jesús el que le había hablado, que él mismo se presentó. Y dice, cuando el sol resplandece en su fuerza, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Tengo que decir una cosa tremenda, y es que el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La presencia de Dios, mis amigos y mis hermanos, es poder, es un poder más allá de cualquier cosa. Es un poder que cuando la presencia de Dios llega, los demonios salen huyendo, no los soportan la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios llega, no estoy hablando de emociones. Últimamente las iglesias juegan mucho con las emociones de la gente. Cantan bonito, un bonito canto, un canto rítmico, un canto con una letra profunda, todos lloran y decimos, hoy he sentido la presencia de Dios. Y a veces le llamamos presencia de Dios a algo que es emocional. Pero la presencia de Dios es poder, es una energía tremendamente difícil de describir. La Biblia dice que muchos de los que se encontraron con la presencia de Dios sentían que morían. Es una fuerza, es un poder tremendo. Yo creo que Dios nos permite sentir algo que humanamente podamos percibir. Yo he estado en lugares donde la presencia de Dios, o he estado en situaciones donde la presencia de Dios se ha sentido tan fuerte que yo sí he sentido que me voy. eh, ha sido fuerte, poderoso, difícil de escribir. A tu carne se debilita por completo, esa presencia de Dios te debilita, te deja sin fuerzas, te deja sin aliento, porque nuestra carne no está del todo preparada para poder experimentar esa presencia. Por eso es que el Señor Jesús nos va a dar un cuerpo diferente que pueda resistir el estar delante de Él día y noche. Entonces, el poder de Dios y la presencia de Dios es algo que definitivamente va más allá de nuestra imaginación. Cuando Moisés se envalentó y dijo, yo quiero ver tu faz, yo quiero ver tu rostro. Y le dijo, mira, estás pidiendo algo muy complicado, pero ve a la montaña y ahí me vas a ver. Pero yo voy a poner mi mano sobre ti y vas a ver mi espalda y vas a ver a caminar por ahí. Pero va a ser difícil que veas mi rostro, le dijo Jehová, porque no hay hombre que lo vea y que quede vivo. Entonces, cuando llega la presencia de Dios, Dios lo puso en una hendidura en la montaña a Moisés y llegó con fuego partiendo rocas la presencia de Dios. Llegó con terremotos, con fuego, llegó con... El pueblo de Israel pensó que Moisés había muerto, ya tenía 40 días que no bajaba y empezaron a celebrar con un becerro, pero ellos estaban pensando que tanto poder y tantas cosas que se veían ahí habían terminado por la vida de Moisés. La presencia de Dios es algo poderoso y es algo tremendo y es algo que Dios nos invita a buscarlo, a su presencia. Nos permitirá sentir lo que podamos, pero si usted ha sentido algo bonito cuando canta, cuando está en la iglesia, déjeme decirle que solamente son las olas del mar que llegan hacia sus pies, porque hay muchísimo más adentro. Y yo quisiera que usted se despertara ese deseo por descubrir ese poder de Dios, que no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con la expresión misma de la existencia del Dios más poderoso del universo, con el creador de todo lo que se ve y lo que no se ve, el que formó las estrellas y los planetas.
nos deja sentir su presencia, nos hace sentir chiquititos, insignificantes, débiles, ignorantes. Y Moisés vio eso, Elías también. Elías, cuando Dios se presenta, dice que vino un torbellino primero y vino un fuego y vino una serie de cosas que llegaron, antecedieron a la presencia de Dios. Pero después de todos esos eventos poderosos de terremotos y de torbellinos y todo esto, dice que llegó un silbido apacible y suave, como un viento. Y cuando oyó ese viento, él se postró en tierra sabiendo que él estaba ahí. Y eso es algo tremendo, muy poderoso. Es el Dios al que servimos. Solo que a veces nos olvida cuán maravilloso y cuán poderoso es Él. Caí, como cuando le vi, caí muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, que Él le inyectó algo de vida y fuerza. Y el que vivo, dice el versículo 18, y estuve muerto, mas, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es indiscutiblemente el Señor, el que estuvo vivo en esta tierra, murió, resucitó y ahora vive por la eternidad de los siglos y de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es algo que también me conforta. Todas estas palabras, si yo las meto al contexto de Juan, es algo maravilloso porque él vio a Jesús morir, como lo hemos mencionado. Y ahora dice, yo sí viví, morí y ahora estoy vivo. Lo que tú viste, esa imagen de Jesús agonizando que mucha gente le gusta tener colgada en las paredes, ya no está. Él está vivo, él es poderoso. Y dice no más eso, habla de dos enemigos que la Biblia dice en el Apocalipsis capítulo 20 y 21 que serán echados al lago de fuego, la muerte y el Hades, que no tan solo son seres, sino que también contienen personas que han muerto. Y dice, yo tengo estas llaves. Es decir, cuando alguien dice que tiene la llave, es que tiene la autoridad para abrir y cerrar. Él tiene la autoridad sobre la muerte, sobre la vida y sobre el mismo infierno, porque Jesús venció a ambos. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer con el corazón. Dos versículos más y terminamos por hoy. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Mire, hay personas que se equivocan en cuanto a que el Apocalipsis, piensan que el Apocalipsis es un libro que habla del futuro, pero el Señor Jesucristo le dice, mira, vas a escribir, dice, escribe las cosas que has visto, está hablando del pasado, las que son, está hablando del presente, y las que han de ser después de estas. Y el Apocalipsis conforma cosas del pasado, de nuestro presente y del futuro. Así que estas son las cosas que él está anunciando que va a haber y que le va a escribir a las iglesias sobre esas cosas. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Hay una situación cuando habla de las siete estrellas que leímos en unos versículos atrás. Dice el Señor Jesús son los siete ángeles de las siete iglesias. La palabra ángel que usa aquí en griego es la palabra ángel que significa mensajero. Y de hecho le dice Juan cuando le está redactando las cartas, le está dictando las cartas, le dice, dile al ángel de la iglesia. Y hay dos posturas en esto que yo se las comparto, lo que yo he leído hace tiempo y he escuchado de por aquí y por allá y lo que yo mismo he leído, son dos posturas. Una es que eran personas a las que ellos iban a recibir ese mensaje y lo iban a llevar directamente a la iglesia, que eran personas físicas. Y la otra es la teoría que como el pueblo de Israel se le había asignado un ángel, que los guiara en el desierto y que les ayudara y que les llevara todas las cosas, el Señor Jesús decía, guárdate de mi ángel, porque él no te va a tener la paciencia y la misericordia que yo te he tenido, le decía al pueblo de Israel. Y hay personas que creen que las iglesias pues han recibido de alguna forma siempre la colaboración de ángeles de parte de Dios que representan a cada iglesia o que están al pendiente de las iglesias, etcétera. Esas son las dos posturas que existen. No sé cuál cree usted más.
Eso es lo que existe, no podríamos ir más allá. Pero le quiero decir una cosa, ¿por qué es tan importante lo que estamos por estudiar? Esta es la introducción, está describiéndose Jesús y está dando un contorno y se está presentando y está diciendo bien algo, te estoy hablando con autoridad y te estoy mostrando mi presencia con autoridad. Todo este cuadro que está presentando es el contexto de quién va a decir las cosas y cómo las va a decir. A las iglesias le va a decir cosas tremendas, les va a redarguir para este tiempo, y había muchas falsas doctrinas corriendo por la iglesia por la que Jesús murió, y era tiempo que Jesús alineara al Señor Jesús a todas estas doctrinas falsas, y las vamos a estudiar a través de estos estudios, pero usted se va a dar cuenta que esas mismas cosas están pasando en estos tiempos. Pero yo le voy a decir un dato antes de terminar esta parte del estudio. Está usted en presencia de la única parte en la Biblia donde es el mismo Jesús el que está dictando lo que se va a escribir. Es Él el que está diciendo, escribe esto. Y Él está escribiendo y el Señor Jesús audiblemente le está diciendo qué es lo que tiene que escribir. Los evangelios redactan el recuerdo de los apóstoles de lo que ellos oyeron de Jesús. Ellos recuerdan las parábolas y las escriben, y ellos recuerdan cómo vieron un milagro, cómo vieron el otro. Ellos están escribiendo el recuerdo que vivieron, de lo que oyeron, de lo que fueron testigos. El libro de los Hechos es una investigación, por ejemplo, de, de, de Lucas para decir los primeros pasos de la iglesia. Las cartas son dictadas por los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, pero a final de cuentas son los apóstoles los que están llevando esto. El Génesis probablemente alguna parte fue dictada en presencia viva de Dios con los mandamientos, pero en el Apocalipsis es Jesús el que le está hablando. Una vez me pregunté, bueno, más de una vez me han preguntado, ¿por qué Jesús no escribió algo él? Bueno, hay dos razones. Una es que él le dijo a los apóstoles, ustedes van a ser testigos de lo que van a ver, es decir, era el trabajo de ellos. Y lo otro es por razones de idolatría. Usted sabe cuánto adoraría a alguien una hoja escrita con el puño y letra del Señor Jesús. Era por la misma razón que Satanás quería el cuerpo de Moisés, por razones de idolatría. Saber dónde estaba un hombre que había hecho milagros hubiera hecho que toda la gente fuera a adorar al hombre, no a Dios. Y si tuviera un papel donde está la firma de Jesús, bueno, la gente adoraría y veneraría ese papel en vez de al autor del papel. Pero en esta parte del Apocalipsis que estamos viendo, es el mismo Señor Jesús el que le está diciendo a Juan que escribir en tiempo real, en vivo. Mira lo que, mira, te voy a mostrar esto, escríbelo. Y diles esto, y diles aquello. Está él ahí en persona con él. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que es inspirada por Dios. Claro, él pone y él está ahí llevando la palabra en la vida de los apóstoles que están escribiendo. Pero ahí físicamente está viendo Juan a Cristo y le está dictando en tiempo real lo que está viendo. Entonces vamos a tener un estudio y espero que tengamos un tiempo maravilloso estudiándolo. Así que ya usted escuchó al Señor Jesucristo. Espero que esta primera introducción que tenemos nos dé un contexto de quién es el Señor, de cómo se está presentando, de su autoridad, de su potencia, de su poder y cómo está en medio de las iglesias. Él está observando las iglesias, qué hacen las iglesias, cómo se están desviando, cómo están comportando. Él es el vigilante de las iglesias. Son suyas las iglesias y está por advertirnos cosas muy tremendas que espero que usted se pueda beneficiar de ellas. Oremos para terminar por hoy. Padre, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que esta palabra haya sido de utilidad para alguien que nos ha escuchado y de alguna forma pueda alentar la fe de cada uno de nosotros. Recordarnos que servimos al Rey de Reyes. Recordarnos que servimos al Creador del universo. Tu presencia y tu voz potente se escuchen en nuestras vidas cada día, Señor. Permite que tu voz se haga oír en lo profundo de nuestro corazón. Háblanos con esa espada de dos filos, pero no nos dejes, Señor, sin ser purificados por tu amor. Que tus ojos de fuego nos están examinando y que podamos mantenernos, Señor, de alguna forma hasta el final, después de haber sido observados por ti. Gracias por esta bendición y por este tiempo que nos has permitido estar estudiando esta parte de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.